la última hora, en el último tiempo de la exposición que vamos a dar en esta noche. Me gustaría que abriésemos nuestras Biblias, por favor, en Miqueas, capítulo 7. Vamos a ver la Biblia en Miqueas, capítulo 7, versículos 4 al 6, por favor. Miqueas, capítulo 7, versículos del 4 al 6. Se los voy a leer. Dice: el mejor de ellos es como el espino, el más recto como el zarzal. El día de tu castigo viene, el que anunciaron tus atalayas. Ahora será su confusión. No creáis en amigo ni confiéis en príncipe. De la que duerme a tu lado cuídate, no abras tu boca. Porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre son los de su casa. Aquí hay una palabra muy dura de parte de Dios para el pueblo de Israel. Pero lo más curioso es que estas palabras son quizás un fragmento de todos los profetas. Si vemos a los profetas en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vemos palabras similares que vienen y constantemente azotan al pueblo de Israel. Constantemente hay un juicio contra el pueblo de Israel. Y este quizás solo es un fragmento que nos expresa la condición de Israel. Nos dice que el más recto de ellos es como un espino. Nos dice que el más correcto, el más justo de ellos, como un zarzal. Que no se puede confiar ni en la familia, que no se puede confiar ni en el príncipe, que se cuiden de aquel que duerme a su lado. Esa es la condición del hombre que nos expresa el libro de Miqueas. En las exposiciones anteriores hemos escuchado un par de cosas. Para resumirlo, hemos escuchado cómo el mensaje de la Biblia es solo uno, que Jesús es el Cristo. Hemos visto a través del libro de Hechos que Pedro, que Pablo, que Apolos, que Priscila y Aquila, que Juan, todos ellos predicaron uniformemente el mismo mensaje. Nosotros como predicadores solemos muchas veces predicar una cosa una semana y la otra semana otra cosa. Predicamos del amor y predicamos de la amistad y predicamos del diezmo y predicamos de la santidad y predicamos de varios otros temas. Pero vemos cómo la iglesia primitiva predicaba uniformemente solo un mensaje, que Jesús es el Cristo. Y la cuestión aquí no es repetir el mensaje sin conocimiento. No es simplemente porque en la iglesia primitiva ocurrían varios milagros o porque ocurrían varias hazañas de Dios que nosotros debemos de repetir el mensaje. Nosotros debemos de pensar por qué la iglesia primitiva, a pesar de que tenía personas con mucha educación, a pesar de que tenía personas que habían caminado con el Señor, a pesar de que ellos tenían un gran conocimiento y tenían una gran capacidad, tenían muchas cosas que ellos podrían haber dicho, ¿por qué la Biblia registra que solo ellos predicaron que Jesús es el Cristo? Hemos mencionado que el evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Y ahora no solamente pensando en la iglesia primitiva, si nos extendemos a toda la Biblia, como Jesús dijo a los discípulos que iban en rumbo a Emaús, que les explica a través de los escritos de Moisés, las leyes de Moisés, a través de todos los salmos y de todos los profetas, todo lo que de él decían, dice Lucas 24. Dice que Jesús mismo había explicado a todos ellos a través de toda la Biblia lo que de él decían, lo que decían del Mesías. Toda la Biblia se trata del Mesías. El Antiguo Testamento se trata de cómo el Mesías va a venir y el Nuevo Testamento se trata de cómo el Mesías vino. Y bien, esto lo sabemos. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios, en su infinita sabiduría, decide darnos la Biblia? ¿Y por qué decide que toda esta tiene que ser centrada en el Cristo? ¿Por qué toda la Biblia nos tiene que guiar al Cristo? Esto es porque Dios conoce el problema del ser humano. Y Dios conoce que el ser humano no puede resolver el problema por su propia cuenta. Y este problema es tan grave que Dios tiene que dejar su estado de gloria y tiene que venir en carne para solucionar este problema. Y no solamente tiene que venir en un cuerpo de hombre, sino también Él tiene que morir
por este problema que tiene el hombre. Y no solamente tiene que morir, tiene que resucitar para que este problema sea acabado. Así de grave es el problema del ser humano. Es tan grave que la iglesia primitiva solamente predicó de la solución a este problema. Es tan grave que toda la Biblia se trata de este problema. Es tan grave que Dios tuvo que venir Él mismo a esta tierra a resolver este problema. Y lo curioso es que muchas de las personas en la iglesia escasamente conocen del problema. Los doctores cumplen dos funciones para ser doctores efectivos. Primero, tiene que diagnosticar el problema efectivamente y tiene que dar la solución efectivamente. Si el diagnóstico falla, entonces todo el procedimiento falló. Si también la solución falla, también todo el procedimiento ha fallado. Así que estos dos puntos son igualmente importantes. Hoy la iglesia se tiene que encargar de esto. Hoy la iglesia contiende con un mundo que sufre de un problema de índole espiritual, de una índole que solamente la iglesia puede resolver. La iglesia tiene la tarea de alumbrar este problema, tiene la tarea de denunciar este problema a las personas, anunciarles cuál es su problema y darles la respuesta. Hoy muchos profesan la fe en Jesús. Hoy muchos profesan la fe en Cristo. Hoy muchos dicen creer en Jesucristo. Y uno les pregunta, ¿por qué crees en Jesucristo? Y no saben responder muchas veces. ¿Por qué tú tienes que creer en Jesús? ¿Por qué te es necesaria la fe del Mesías? ¿Por qué te es necesario creer en Jesús como el Cristo? Hemos escuchado, muchos vienen a la iglesia porque quieren sanar, porque quieren tener abundancia económica, quieren que su familia sea protegida. Esas son las razones por las que muchas de las personas vienen a la iglesia. O quizás porque sus padres van a la iglesia y ellos también vienen a la iglesia por esa razón. Pero ¿qué razón nos dice la Biblia que tenemos que creer? ¿Por qué tenemos que creer que Jesús es el Cristo? Habíamos mencionado, bueno, hay un problema con el hombre. ¿Cuál es este problema? Por el que tiene que venir el Cristo a esta tierra. La Biblia nos habla, y lo habíamos leído en la lección anterior, cómo el hombre original era un ser sumamente bendecido. El hombre original no era cualquier cosa. No era algo que nosotros podemos imaginar. Nos dice Génesis 1 cómo fue creado este hombre original. Fue creado a la imagen de Dios. ¿Y qué quiere decir la imagen de Dios? Que quiere decir que era semejante a Dios. El Salmo 8, de los versículos del 4 al 8, nos habla de cómo él era un poco menor que Dios. Y la Biblia aplica esto. Incluso en la Biblia Reina Valera 1960 lo traduce como poco menor que los ángeles. Es que quizás los traductores de la Biblia pensaron que era tan insólito que el hombre pudiese ser comparado de esta manera a Dios, que pusieron seres espirituales o ángeles en algunas versiones, cuando verdaderamente en el texto original dice semejante a Dios. Y bueno, no quiero argumentar de las traducciones. Lo que quiero decir es que el hombre era un ser sumamente preciado en su creación original. Era tan especial el hombre que la Biblia nos dice que era imagen de Dios. Y Colosenses 1:15 nos dice que la imagen de Dios es el Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, nos dice Colosenses 1:15. Es decir, el hombre original era en un estado tan exaltado, en un estado tan elevado, que era comparable al Cristo. Era comparable a este que es Dios. Así de grande era el hombre original. Y tenía toda la capacidad de sojuzgar. Toda la tierra era suya. Podía poner nombre a todas las criaturas, que significa gobernar sobre toda la creación. Tenía todos los frutos del huerto del Edén. No pasaba hambre. Y este ser tenía la bendición de tener la comunión con Dios. Todo dependía de esto, de estar junto con Dios. Tanto que Génesis 2:7 nos dice que cuando el hombre fue creado era polvo, pero que cuando Dios sopló aliento de vida, o que cuando Dios le dio el espíritu de vida al hombre, entonces fue un ser viviente y no antes. Es decir, el hombre depende enteramente de estar con Dios. Depende enteramente de su estado como un ser vivo, de estar con Dios. Y aquí nosotros sabemos que acontece un problema. El hombre era un ser de realeza, era un ser viviente, era un ser hijo de Dios. Pero de noche a la mañana lo pierde todo por violar el pacto. Vamos a ver un poco de la lección 3 que tienen en sus copias. Aquí
tienen los versículos como referencia. Después, si tienen interés, pueden seguirlo leyendo en un tiempo más tranquilo. Pero nosotros vemos cómo el ser humano original pierde todo de noche a la mañana. Efesios 2:1 nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y sus pecados. El ser que era un ser viviente cuando el Espíritu de Dios estaba dentro de él, ahora queda muerto. ¿Y qué significa la muerte? Significa que Dios ha retirado su espíritu del hombre y el hombre depende enteramente de estar con Dios. Juan 8:44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Jesús está diciendo a las personas, y no cualquier persona, sino las personas que amaban a Dios, las personas que verdaderamente entregaban su vida a Dios, les está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y no solo era una crítica dura, sino les estaba diciendo su condición objetivamente. Estaban separados de Dios, por más religiosos que fueran, por más que amaran a Dios, por más que adoraran a Dios, su estado era el de estar separado de Dios, y por lo tanto eran hijos del diablo, porque no hay área gris en el mundo espiritual. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. Y Jesús les estaba diciendo: ustedes son hijos del diablo, y el hombre original queda como hijos del diablo. Gálatas 4:8 nos dice que cuando nosotros no conocíamos al Dios verdadero, entonces nosotros adorábamos a los que por naturaleza no son dioses. Quiere decir que nosotros estábamos bajo una servidumbre de estos que no son dioses, de estos demonios, de este ser que se llama Satanás. Hebreos 2:15 nos dice que todos nosotros estábamos sujetos a servidumbre por temor de la muerte. Nos dice que toda la humanidad estaba sujeta a servidumbre. El ser original, el ser humano original no era un esclavo, era un rey sobre toda la creación, pero ahora, como está, es un esclavo de este ser que se llama Satanás. Y nosotros vemos en Romanos 3:23 por qué es esto. Romanos 3:23 nos dice que todos son pecadores y están destituidos de la gloria de Dios. Y muchas veces utilizamos este versículo para denotar al no creyente. Pero nosotros tenemos que saber que todo esto nos habla de la humanidad entera. ¿Y qué quiere decir que estemos destituidos de la gloria de Dios? Antes, el ser humano que era creado a la imagen de Dios tenía la bendición de tener la comunión más íntima con Dios. Tenía la bendición de verdaderamente pasearse con Dios. Tenía la bendición de que Dios estaba con él y él estaba dentro de Dios. Pero ahora, ¿cómo está el hombre? Destituido de la gloria de Dios. Lo cual quiere decir que el hombre no se puede acercar a la presencia de Dios. Está completamente fuera de lo que es la presencia de Dios. Destituido. Así que así de radical es el cambio con el ser humano. Lo pierde todo. El ser viviente se vuelve un ser muerto. El ser que era rey ahora es un esclavo. El ser que era un hijo de Dios ahora es un hijo de Satanás. El ser que tenía la comunión con Dios ahora está destituido de la gloria de Dios. Y este es el problema del hombre, que queda separado de Dios. Y vemos un poco de las consecuencias de estar separados de Dios. Voy a leer solamente unos versículos de los que aquí dicen. Génesis 1:2. Génesis 1:2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Aquí nos habla de un estado antes de la intervención de Dios sobre la creación. Aquí nos habla del ser humano que pierde la presencia de Dios. Cuando Dios no está, ¿cómo es el ser humano? ¿Cómo es la vida del ser humano? Aquí nos dice que la tierra estaba desordenada y estaba vacía, y había tinieblas sobre ellos. Ese es el estado del hombre contemporáneo. Ese es el estado de todo el mundo ahora. Hay tinieblas. No sabe cuál es el camino. No sabe cuál es la verdad. Cuando mira adelante no mira nada. Y por eso la gente tiene dudas. ¿Y qué pasa? Todo está en desorden. La gente dice: ve por acá, ve por acá. Esto te va a dar la felicidad. Esto va a llenar el vacío en tu corazón. Y haz esto y haz lo otro. Y es un desorden, es un caos total. ¿Y qué pasa? La gente se aferra a algo de esto. Y la gente dice: sí, yo voy a seguir este camino. Sí, yo voy a hacer esto. Y entonces camina. Y entonces vive su vida. Y entrega su vida por la obra social y por la teología. Y por tratar bien a las demás personas y para lograr un nivel académico. ¿Y qué pasa? Al final de las cosas
se dan cuenta de que esto no fue la respuesta. ¿Y qué viene aquí? Vacío. Esto no fue. Y este hoyo que está en el corazón de las personas se hace notar más y más. Tinieblas, desorden y vacío. Este es el estado del hombre separado de Dios. Si nosotros vemos Génesis 6:5, nos dice que Jehová, cuando juzga a la humanidad, dice de continuo sus pensamientos son del mal. Continuamente el hombre llega a pensar el mal, y no por su propia voluntad, sino porque él está sumido en pecado, y esa es la condición del hombre. Incluso sus pensamientos son de continuo solamente el mal. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? La Biblia nos está diciendo acerca de la mente del hombre y del corazón del hombre. La mente del hombre es continuamente el mal, y el corazón del hombre perverso, es lo que nos dice la Biblia. Si nosotros miramos en Génesis 3 del 6 al 19, podemos ver un poco de las consecuencias. Si me acompañan por favor a Génesis 3, 16 al 19. Génesis capítulo 3 del versículo 16 al 19. Entonces sabemos, el hombre está separado de Dios, está en tinieblas, desorden y vacío, su mente constantemente produce pensamientos del mal, su corazón es perverso. ¿Y cuál es el estado del hombre en otros aspectos? Génesis capítulo 3 del versículo 16 al 19 nos dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí nosotros vemos el estado del ser humano cuando Dios le descubre que él ha comido de este fruto. Claro, Dios lo sabía, y entonces él llega a decirle qué es lo que va a ocurrir con él después de que esté separado de la presencia de Dios. Él le dice: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, a la mujer. Y aquí no solamente está hablando de un dolor del parto, sino verdaderamente nosotros sabemos cómo era el hombre original. El hombre original no tenía el concepto de dolor. Estaba con Dios, estaba con el Creador, tenía todo. Y por lo tanto, cuando el hombre estaba con Dios no había problema alguno, no conocía el dolor. Pero ¿qué pasa cuando el hombre se separa de Dios? Existe el dolor en la vida del hombre. Y el mayor de estos que está representado aquí, el parto. Quizás las mujeres me sabrán decir un poco mejor de esto, porque yo no sé. Pero bien, nos dice que hay un gran dolor en la vida del ser humano. Y nos dice también que con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí nos dice cómo es que el ser humano, que verdaderamente fue creado para tener su mirada en Dios, ahora empieza a poner su mirada en alguien más. Como Dios ya no está en su vida, como ellos están alejados ahora de Dios, entonces ¿en dónde van a poner su mirada? La mujer va a poner su mirada en el marido, y el marido va a ponerlo en su mujer. ¿Y qué pasa? El hombre va a intentar enseñorearse de la mujer, aun cuando no tiene la propia capacidad de gobernarse a sí mismo de la manera que verdaderamente conviene. Y la mujer, ¿qué va a hacer? Debía depender ella de Dios, pero ahora tiene que depender del hombre imperfecto. Y aquí ocurre la riña, aquí ocurre el problema, aquí ocurre el conflicto de la familia. Bien, pasamos al siguiente versículo. Nos dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aquí nosotros vemos cómo el hombre tiene una consecuencia de estar separado de Dios, y vemos que ahora la tierra será maldita por causa del hombre. La tierra puede ser bendecida y puede ser maldita por causa del hombre, entonces. Y vemos que ahora es maldita la tierra. Toda la tierra va a ser maldita. Va a haber un ambiente que se ponga en contra del hombre. El siguiente versículo vemos: espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Ahora, cuando el hombre labre, ¿qué es lo que nosotros esperamos? Cuando trabajamos, esperamos ¿qué cosa? Que mientras más trabajamos, más ingreso va a haber. Mientras más esfuerzo yo le ponga a una tarea, entonces más productiva va a ser la tarea. Pero ¿qué pasa aquí? Dios nos está diciendo: no importa cuánto te esfuerces, la tierra te va a producir espinas y cardos, y vas a comer de las plantas del campo. Aquí llega un problema de índole económico, porque está el hombre separado de Dios. Versículo 19: con el sudor de tu rostro comerás el pan,
hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hermanos, ¿es correcto decir esto? Eres polvo. El ser humano había sido creado ¿cómo? A la imagen de Dios. El ser humano era imagen de Dios, era hijo de Dios, era realeza. Y ahora Dios le está diciendo, eres polvo. No tienes vida. Está diciendo, hay muerte en tu vida. Todo esto, ¿desde cuándo ocurre? El problema del dolor, el problema de la familia, el problema del ambiente, el problema de la economía, el problema de la muerte. Todo esto ocurre desde que nos separamos de Dios, y este es el estado corriente de la humanidad. Un poco más todavía, el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. ¿Cómo está Eva ahora? Destituida de la presencia de Dios. Ella tiene que ahora padecer dolor, tiene que tener un trabajo para poder subsistir. Ella ahora está en un estado totalmente separada de Dios, está sumida en pecado y ahora es hija de Satanás. ¿Y qué le dice Dios? Eres madre de todos los vivientes. Ahora ella, cuando da luz a toda la humanidad va a nacer en este mismo estado. El problema generacional se produce aquí. Así que nosotros vemos el estado del hombre aquí en este momento. Vemos que hay muerte. Hebreos 9:27 nos dice que verdaderamente está establecido que va a haber juicio después de la muerte. Nos dice Mateo 25:41 qué es lo que pasa en ese juicio. Nos dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Después del juicio eterno, después de la muerte, entonces va a haber un infierno. ¿Pero por qué? Porque este infierno está preparado para el diablo y sus ángeles, y nosotros en este momento, en toda la humanidad, que somos hijos de Satanás. Y entonces el diablo se lleva a sus hijos, porque él va a ir al infierno, pero aquellos que sean sus hijos también. Así que va a haber un juicio, y este es el estado corriente del hombre. ¿Y desde dónde inicia este problema? Desde que se rompe el pacto, desde que se rompe la promesa con Dios. ¿Por qué? Si quiere, aquí en este último momento vamos a ver esto brevemente. El pacto que Dios ha dado, ustedes ya lo conocen. Génesis 2:16 al 17 nos dice que Dios le dijo a Adán, no comerás de este árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de comieres ciertamente morirás. Era fácil el pacto. Y lo que Dios pedía no era nada más sino la obediencia a este pacto. Dios, ¿por qué nos dio este pacto? Preguntan algunos. ¿Por qué Dios, siendo tan sabio, sabiendo que nosotros íbamos a violar el pacto, por qué nos da esta promesa? O podrían preguntar algunos, ¿por qué Dios hizo este árbol? ¿Por qué Dios puso esta tentación tan deliciosa frente al hombre? Pero esa no es la pregunta correcta. Lo que nosotros debíamos de preguntar es, ¿cuál es el significado de que Dios haya hecho un pacto con nosotros? Quiere decir que Dios confiaba en nosotros. Porque usted no hace una promesa con cualquiera, ¿verdad? Usted hace una promesa con alguien en quien usted confía. Y Dios, a pesar de que nosotros éramos creación, a pesar de que nuestro cuerpo estaba hecho de polvo, Él nos dio una promesa. Y esta promesa era, no comerás. Muy simple. Fácilmente Él pudo haber dicho otra cosa. Fácilmente pudo haber dicho, no te sientes en esa silla, siéntate en todas las demás otras, pero no en esta. O, hay un río acá, no te bañes en este río, te puedes bañar en todas las aguas del mundo, excepto en este río. Pero ¿cuál era el punto de que Él hubiese dado esta promesa? Él estaba dando una palabra para que nosotros la guardásemos. Porque el guardar la palabra era reconocer, a pesar de que yo soy un ser de realeza, a pesar de que el ser humano es un hijo de Dios, a pesar de que el ser humano puede gobernar, Dios sigue siendo el creador y yo su creación. Era reconocer esta soberanía de Dios sobre mí. Era darle el culto a Dios, guardar este pacto. No era que el fruto fuera mágico para destruirnos o que tenía un veneno o algo así. No era así el caso. Era la palabra de Dios. Guardar la palabra de Dios era lo importante. Esto era el significado del pacto. Pero ¿cuál es el problema del ser humano? No cree y no conoce el pacto. Si nos pasamos a la siguiente lección, por favor, la lección 4. Entonces, continuando un poco de esto, ¿cuál es el problema? Que el ser humano no cree el pacto o no lo conoce. Pablo en 1 Timoteo 1:13 dice que él era injuriador, era blasfemo y era perseguidor por ignorancia e incredulidad. Y nosotros vemos algo así reflejado en Adán y Eva.
Vemos que Adán había recibido el pacto primeramente, pero vemos que la serpiente se acerca a Eva para tentarla. Y cuando esta serpiente le pregunta a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, la mujer responde. Y responde de cierta manera acertada, pero nosotros vemos que hay ciertas diferencias clave en la palabra que ella responde concerniente al pacto. Ella dice, Dios dijo que no le comiéramos ni le tocáramos, para que no muriésemos. Y aquí nosotros vemos ciertas alteraciones. La palabra que Dios había dado era que no comáis de este fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. El día que de él comieres ciertamente morirás. Morirás, en la versión original. Pero cuando Eva está dando su respuesta a Satanás, nosotros vemos que ella dice que Dios dijo que no le comiéramos ni le tocáramos. Aunque Dios no dijo eso. Para que no muráis. Y para que no muráis realmente no es ciertamente moriréis que dijo Dios. Cosas chiquitas, cosas pequeñas, que nosotros podemos decir, sí, es una diferencia en la expresión, pero vemos que aquí empieza el pacto adulterado. Y vemos que entonces Eva no conocía bien el pacto. Pero ¿qué hay de Adán? Adán, él sí había escuchado el pacto directamente de Dios. Él no tenía razón de por qué no conocer el pacto. Pero ¿qué pasa cuando la mujer está allí extendiendo su mano para agarrar este fruto porque lo vio agradable a los ojos? Él se queda viendo. Si él hubiese creído el pacto de Dios, él hubiera dicho, no mujer, no comas. El pacto de Dios, recuerda, ciertamente morirás. Créele a Dios que te creó. Pero Adán no hizo esto. Adán se quedó viendo. ¿Por qué se habrá quedado viendo? Cuando esta mujer comió, entonces nosotros vemos en Génesis 3 que ella le dio a su marido que estaba con ella. Él estaba presenciando todo, estaba viendo todo. ¿Qué habrá pensado Adán en ese momento? Quizás habrá pensado, yo tengo dos opciones. O le creo a la palabra de Dios, o creo a esta serpiente nueva que me viene dando una nueva doctrina, una nueva alternativa, un nuevo ángulo. Y quizás habrá visto esto. Si la mujer come y ella muere, entonces yo le creo a Dios. Y si ella no muere, entonces quizás yo también coma. Quizás ese fue su pensamiento. Dudó de la palabra de Dios. Eva no conocía exactamente la palabra de Dios. Adán no la creyó. Y aquí se origina lo que es el pecado. Cuando nosotros usualmente hablamos del pecado de las congregaciones, nosotros hablamos mucho de lo que es el alcohol, de lo que es la droga, de lo que es el vicio, de lo que es la promiscuidad y todos estos tipos de cosas. Pero aquí la palabra de Dios nos está diciendo que el pecado llega a ser algo más profundo que esto. El pecado es ignorar, negar la palabra de Dios. Errar en el blanco sería el significado de la palabra original. ¿Y cuál es el resultado de este pecado? Isaías 59:2, por favor. Isaías 59:2. Isaías 59:2 nos dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Esto es el resultado del pecado. Y me gustaría que lo pensásemos de esta manera. Aquí nos dice que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios. Dios es todopoderoso. Dios es quien creó el mundo. Dios es quien fabrica todas las cosas subsisten porque Dios las mantiene a flote. Nada puede existir sin la voluntad de Dios. Y si un milisegundo Dios decidiera dejar todas las cosas fuera de su control, todo se caería. Dios verdaderamente tiene todo este control. Pero aquí nos dice que hay una cosa que nos separa de este Dios. Que este Dios tan grande no puede estar con nosotros por un factor: el pecado. Es tan grave el pecado que produce una separación de Dios que quiere estar con sus hijos. Si lo pensamos de esta manera, Jesús, cuando cargó la cruz, Él no tenía pecado. Pero cuando llega a cargar la cruz, entonces Él llega a estar teñido con el pecado de toda la humanidad. ¿Y qué es lo que Él grita? ¿Qué es lo que Él gime en esa cruz? Él dice: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Este Jesús que dijo: yo y el Padre somos uno,
Ese Jesús que dijo verdaderamente, yo escucho la voz de mi Padre y yo hago lo que a Él le agrada. Ese Jesús que siempre estaba en comunión con Dios y cuya oración era perpetua, en esa cruz, al ser teñido del pecado, dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Así de fuerte es el efecto del pecado. No es algo que simplemente, ay, sí, yo corrijo mi estilo de vida y vivo una vida de mejor. Perdón, el pecado no es eso en la Biblia. Claro, hay muchos aspectos de la moralidad que Jesús menciona y que la Biblia menciona, pero el núcleo, la raíz del pecado es esto: el estar verdaderamente negando la palabra de Dios, violando el pacto de Dios. Y lo que esto produce es una separación de inmenso calibre. Si nosotros vemos Primera de Pedro 1:16, nos dice que Dios es santo y que por eso nosotros debemos de ser santos. Pero bien, nadie es santo en esta tierra porque todos somos teñidos del pecado. Todos fuimos concebidos en pecado, confiesa el salmista. Así que verdaderamente, como todos somos concebidos en pecado, ¿qué es lo que ocurre? Todos estamos separados de Dios, ninguno de nosotros es santo. Y como Dios es santo, no puede estar con el pecador. No podemos estar con Dios porque estamos en un estado pecaminoso. Y repito, este pecado no es el ético o el moral o el desobedecer alguna ley humana. Es la desobediencia al pacto de Dios. Si nosotros vemos Romanos 5:12, nos habla diciendo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que por el pecado de Adán, todos son afectados por este mismo pecado, y el pecado aquí nos dice que tiene el resultado de muerte. ¿Y cuál es la muerte? El estar separados de Dios es muerte en sí. Ahora bien, ¿por qué pecamos entonces? Si fuimos creados para estar con Dios, si nosotros fuimos hechos para estar en la presencia de Dios y gozarnos de la presencia de Dios, ¿por qué entra el pecado en nuestras vidas? ¿Por qué Adán y Eva? ¿Por qué ellos desobedecieron? ¿Cuál fue el factor que causó su desobediencia? Es que hay otro ser que nos quiere engañar. Primera de Juan 3:8, que nos dice que verdaderamente hay uno que es mentiroso y que todo el pecado proviene de este mentiroso, Satanás. Y quiero que nosotros hablemos un poco de Satanás, aunque las iglesias hoy temen hablar de Satanás. Nosotros debemos de conocer bien a Satanás porque él es el oponente. Él es aquel que origina todo este problema. Y si nosotros no conocemos bien sus artimañas, bien vamos a caer en ellas. Nosotros sabemos la identidad de Satanás, que nos dice la Biblia. Ezequiel 28, del 12 al 19, nos dice que era un arcángel creado de una manera muy perfecta. Nos dice que era sello de perfección y que era colmado de hermosura. La Biblia lo describe como un ser muy sabio, lo describe como un ser muy poderoso, como alguien muy bello, y por la descripción que nos da Ezequiel podemos saber que él era dedicado a la alabanza a Dios y que verdaderamente era vestido de todo tipo de piedras preciosas. Pero nosotros vemos qué es lo que ocurre con este Satanás. Isaías 14 del 12 al 15, por favor. Isaías 14. Isaías 14 del 12 al 15 nos dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Aquí nosotros vemos cómo es que Satanás quiere ser semejante al Altísimo. Quiere él volverse como Dios. A él no le place verdaderamente estar bajo Dios, sino él quiere ser más alto que Dios. Y esta es la falla que se halla en él. A pesar de que era hermoso, a pesar de que era lleno de sabiduría y tenía toda la hermosura, él dice: yo quiero ser como Dios. Y esta es la misma artimaña que él emplea en el hombre. ¿Y qué pasa cuando esto ocurre? Ocurre una gran batalla en el cielo. Lo podemos ver en Apocalipsis 12, y nosotros vemos que el gran dragón, la serpiente antigua, nos dice Apocalipsis 12:9, que es Satanás y sus ángeles, porque Satanás es tan hábil que engaña a los ángeles, que mira la presencia de Dios, tanto que una tercera parte de las estrellas del cielo, que son los ángeles, caen cuando Satanás cae a tierra. Satanás es sutil. Satanás, no porque cayó del cielo, pierde su poder. Es que
Piense que los ángeles que todos los días miran la gloria de Dios fueron convencidos por Satanás de que si se aliaban con Satanás podían prevalecer contra Dios. Así de potente era Satanás. Y nosotros vemos que la Biblia lo describe como un rebelde, como un divisor, como el padre de la mentira. Pero este padre de la mentira tiene un solo objetivo. Juan 10:10 nos dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere hacer con la vida del hombre: hurtarlo, matarlo y destruirlo. Pero ¿qué puede hacer contra el hombre que está en la presencia de Dios? ¿Qué puede hacer contra el hombre que se aferra al pacto de Dios? ¿Qué puede hacer este Satanás, este rival, contra el hombre que está protegido por Dios? Satanás sabe una cosa. Satanás sabe que hay una condición para que el hombre esté guardado por Dios. Sabe que hay una condición para que el hombre disfrute de todas estas bendiciones de Dios: el pacto. Y entonces Satanás sabe en dónde atacar ahora. Si nosotros vemos en 2 de Corintios 4:4, nosotros podemos ver un poco de la intención primordial de Satanás. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, por favor. Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Sabemos que Satanás nos quiere hurtar, matar y destruir, y sabemos que él ataca el pacto para hacerlo. Y aquí nos dice que el objetivo primordial de Satanás es cegar el entendimiento de los incrédulos. Y aquí no estamos hablando del no creyente que nosotros pensamos, el que no conoce a Dios. Estamos hablando de aquellas personas que verdaderamente ellos tienen la noción de Dios. Pero ¿qué hace Satanás? Ciega su entendimiento para que no entiendan el evangelio de la gloria de Dios. Porque sabe que si verdaderamente ellos son nublados de este evangelio que nos habla que Jesús es el Cristo, entonces lo pierden todo. Porque Dios todo lo dio en Cristo. Y Cristo verdaderamente es aquel en quien están todas las cosas. Él es el alfa y Él es el omega. Toda la respuesta de Dios está dada en Cristo. Y Satanás sabe: si yo hago que la gente desconozca a Cristo, si yo hago que la gente conozca mal al Cristo, o si yo hago que la gente piense que conoce al Cristo, pero que realmente no lo conoce, entonces ya gané. Así que Satanás no está interesado en simplemente darles una enfermedad, o que se arruine su carro, o que sus hijos saquen una mala nota, o que a veces ustedes tengan enfermedades, o que a veces tengan alguna inconveniencia. No, Satanás está interesado en que verdaderamente se les quite el pacto verdadero de la Biblia. Y él ha venido operando a lo largo de todos los siglos para poder hacer esto. Gálatas 1 del 6 al 9 nos dice cómo la iglesia de Galacia fue engañada para seguir un evangelio diferente. Podemos ver también en 2 de Corintios 11 versículo 4 cómo había un Jesús diferente, un evangelio diferente, un espíritu diferente que venía a las iglesias, aún en el tiempo de Pablo. Satanás se estaba moviendo rápido. Satanás, su único interés, él sabe que le queda poco tiempo. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Intenta engañar aún a los escogidos, nos dice la Escritura. A veces, como un ángel de luz que se disfraza, ¿verdad? Porque él era un ángel y se disfraza como un ángel de luz para que nosotros pensemos que incluso cosas buenas pueden ser de beneficio cuando no son el evangelio. O a veces, como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás ataca de todas las maneras posibles para que verdaderamente no sea removido el pacto. Incluso, si nosotros vemos Mateo 4, por favor. Mateo capítulo 4. Versículos 8 y 9. Mateo 4, versículos 8 y 9 nos dice: otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Sabemos que esta es la última tentación que Satanás le da a Jesús antes de que él empiece su ministerio público. Y bien, aquí nosotros vemos cómo Satanás se atreve a tentar al mismísimo Jesús. O sea, Satanás no tiene miedo de si ustedes
usted tiene alguna posición, si usted tiene algún tipo de cargo o si usted tiene algún tipo de entrenamiento. No, Él se atrevió a tentar a Jesús, ¿cómo no nos va a tentar a nosotros? Pero bien, aquí a Jesús le tienta y le dice, le muestra todos los reinos y toda la gloria y todas las cosas buenas en el mundo y dice, si postrado me adorares, yo te lo daré. Quiere decir, ¿quién tiene la autoridad de dar todas estas cosas? Satanás. Satanás puede dar cosas buenas. Satanás les puede dar incluso cosas que les parecen necesarias con tal de que ustedes le adoren. Así de engañoso es Satanás. Así de peligroso es Satanás. Satanás no es un ser que simplemente podamos cantar unos cánticos y se va. No, Satanás no teme a esas cosas. Satanás lo único que quiere quitar es el pacto, porque sabe que el pacto es lo único que le puede vencer. Así que resumiendo todo esto, nosotros hemos hablado de que el único evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. ¿Por qué la iglesia primitiva nos habla que Jesús es el Cristo? ¿Por qué es que toda la Biblia nos habla que Jesús es el Cristo? ¿Por qué es que Dios verdaderamente en toda su obra de la salvación tiene que enviar a su Hijo para que muera y resucite? Es porque el problema del hombre es severo. El estado del hombre es severo. Y nosotros sabemos que todos los problemas que el hombre pasa hoy, ya sean económicos, ya sea de la familia, ya sea del ambiente o ya sea de las generaciones, todo esto tiene su causa en que el hombre que fue hecho para estar con Dios hoy se ha separado de Dios. Y está separado de Dios aunque no nos guste, estamos separados de Dios, somos esclavos, somos hijos de Satanás, somos siervos de ídolos, somos verdaderamente seres muertos si no estamos con Dios. ¿Y esto qué lo origina? El pecado, que es lo único que nos separa de Dios. ¿Y quién causa este pecado? Satanás, un ser tan astuto y hábil que nos quiere quitar la única respuesta de Dios para que todos verdaderamente, no solamente suframos un infierno aquí en la tierra, sino que muramos y después sí nos vayamos al infierno verdadero. Así que hermanos, el evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo, verdaderamente tiene una causa. Hemos dicho, los doctores tienen que diagnosticar bien y tienen que dar la respuesta bien. Hoy hemos hablado un poco del diagnóstico de todas las personas en el mundo. ¿Por qué yo necesito el evangelio? Porque verdaderamente mi problema no es simplemente la economía, no es simplemente pues una conducta moral o ética, no es simplemente la sociedad que me rodea, no es simplemente que las personas hoy no tengan valores, no es eso. El problema fundamental de las personas es que están separadas de Dios. Y esto origina todo el problema. El pecado produce esta separación de Dios y nosotros no nos podemos librar de este pecado porque nos tiñe y nosotros somos concebidos en pecado. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Quién causa este pecado? Satanás, quien constantemente nos asedia, constantemente nos engaña, incluso con cosas buenas, para que nosotros perdamos la única respuesta que nos puede dar vida. Jesús, como el Cristo, vino a abolir estos tres problemas. Como el verdadero profeta de Dios, Él reconstituye el camino para que nosotros nos encontremos con Dios. Como el verdadero sacerdote de Dios, Él elimina el pecado de nuestras vidas, Él dándose como sacrificio por muchos, por su sangre en la cruz. Y también como el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores, Él libra la verdadera batalla para derrotar al enemigo que ningún ser humano puede derrotar, que es Satanás. Y Él se corona verdaderamente como el vencedor Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es el Cordero quien vence a Satanás. Verdaderamente, esto es lo que vino a hacer Jesús como el Cristo. Y si el problema de la humanidad verdaderamente es si verdaderamente la Biblia nos dice que el problema de la humanidad es espiritual y que es que estemos separados de Dios por el pecado y por Satanás, entonces solamente hay un mensaje que podemos dar. Si queremos salvar al alma que está perdida, si queremos salvar a toda Argentina que hoy necesita de la palabra de Dios, si hoy queremos cumplir el pacto que el Señor nos ha dado de salvar a todo el mundo como iglesia, solamente hay un mensaje que podemos predicar. El mensaje de la iglesia primitiva, el mensaje de toda la Biblia, el único mensaje que Dios nos ha dado, que Jesús es el Cristo y que como Cristo Él puede ser el verdadero Rey, sacerdote y profeta, quien derribe estos tres problemas fundamentales. Y cuando Él derriba estos tres problemas fundamentales, todos los problemas que vienen como consecuencia de estos tres problemas vienen a ser acabados. Por eso es que Jesús en la cruz
Juan 19:30, Él dice, consumado es. Yo ya lo terminé todo. Él no dijo, me falta algo, ayunen por eso. Él no dijo, me falta algo, oren por esto. Me falta algo, pues vengan a la iglesia tantos días seguidos para esto. Él dijo, consumado es. La cruz y la resurrección fueron perfectas para consumar esto. No digo que no haya que orar, no digo que no haya que ayunar, pero tenemos que tener la fe correcta en el Evangelio. Porque muchos hoy, ¿para qué ayunan? ¿Para qué oran? Para torcer el brazo a Dios y que ellos tengan la respuesta que ellos quieren, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que oran las personas en la iglesia? Dios, dame salud. Dios, dame economía. Dios, bendice a mis hijos. Dios, que mi negocio esté próspero. Dios esto, Dios otro. Dios, necesito esto y lo otro. Y vemos al idólatra y cómo oran. Dios, que mis hijos sean guardados y que también yo tenga economía y que tenga salud y que yo haga esto y que yo haga lo otro y dame esto y dame lo otro. Y entonces vemos que los idólatras y la iglesia oran igual. ¿Por qué? ¿Por qué la iglesia tiene que orar igual que los idólatras o que las demás religiones? Porque verdaderamente no hemos conocido la fe del Evangelio de la Biblia. Que ya todo está consumado, que ya todo se ha acabado, que verdaderamente con la resolución de los problemas fundamentales, verdaderamente cuando creemos en esta verdad, en Jesús como el Cristo, como aquel que puede culminar el problema de Satanás, que nosotros no podemos vencer, como aquel que culmina el problema del pecado y como aquel que realmente nos reúne con Dios, entonces sabemos todos los problemas ya están terminados. Y si todos mis problemas están terminados, yo ya no vivo por mí mismo. Yo ya no vivo para resolver mis problemas. Yo ya no vivo por la carne. Y como lo dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 15 al 19, verdaderamente Él murió para que nosotros no vivamos por nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa vivir por aquel que murió y resucitó por nosotros? No es solamente venir a la iglesia. No es solamente orar en un tiempo fijo. No es solamente dar el diezmo puntualmente. Verdaderamente es tener esta fe. Y cuando tenemos la fe de que todos los problemas se han terminado, podemos vivir para la voluntad que es de Dios. Que es que nosotros seamos embajadores de Dios. Para que nosotros reconciliemos al mundo y a Dios. ¿Y cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos reconciliar al mundo y a Dios? Porque no nos han funcionado tantos años de prédicas sensacionales, de mensajes de prosperidad, de mensajes que solamente azotan a la gente y que no les dan una respuesta. Eso no nos ha funcionado, pero la Biblia nos da la respuesta. Compartirles el Evangelio, y el Evangelio es buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Que Jesús es el Cristo y que en su nombre podemos tener vida eterna. Así que verdaderamente, Señor, anhelamos que este tiempo haya sido de respuestas. Perdón si me extendí, pero solamente les quiero decir una cosa más. Realmente nosotros hemos venido aquí para cumplir con la evangelización mundial en estos días. Lo hemos mencionado antes de todas las prédicas. Y nosotros hemos venido aquí para encontrar a aquella persona que realmente despierte con este evangelio y vaya a salvar a Argentina. Hemos venido aquí porque nosotros confiamos en que hay personas en Argentina quienes van a cumplir esta obra. Dios ha preparado a personas en Argentina para salvar a toda Argentina. Y nosotros hemos venido a compartir este evangelio para que verdaderamente aquellas personas quienes realmente reaccionen con el corazón, quienes realmente consideren que esto es la voz de Dios para sus vidas, realmente se puedan levantar y salvar a toda Argentina. No tenemos otro objetivo. Por lo tanto, si verdaderamente ustedes han creído que este es el mensaje de la Biblia, me gustaría invitarlos mañana a la misma hora, ¿verdad, Pastor Elis? Para que podamos nosotros seguir compartiendo un poco más de este evangelio y un poco más profundamente acerca de Jesús, quien es el Cristo. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque en este tiempo tan breve, Señor, has permitido que se comparta un poco de tu palabra. Señor, has permitido que hoy conozcamos el estado del hombre, que en todo el mundo, Señor, está destituido de tu gloria. Aunque nosotros fuimos creados para estar contigo, Señor, hemos estado destituidos de tu gloria. Y esto es por causa del pecado, Señor, que nos invade a toda hora, del cual no nos podemos librar, Señor, y de Satanás, que nos ataca ferozmente, Señor. Pero tú, Señor, eres el Cristo, quien ha dado la solución a todos estos problemas a través de la cruz y la resurrección. Señor, tú has dado fin a todos estos problemas. Señor, esto es el único evangelio, esto es lo único que puede salvar a toda Argentina, Señor.
Señor, permite que este evangelio sea restaurado en nuestras vidas, que sea restaurado en nuestros ministerios y que sea restaurado en Argentina y todo el mundo, para que todos procedan al arrepentimiento, Señor, y que tú puedas venir pronto, porque eso es lo que tú estás esperando, Señor. Te agradecemos, Señor. Dale gracia a cada uno, danos gracia a cada uno de nosotros que estamos aquí para ir comprendiendo más tu palabra día a día, Señor, y que podamos despertar con este evangelio para cumplir la gran comisión. Te agradecemos y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Sí.